Bienvenidos a esta tercera clase. El título es Interpretación y Aplicación. Interpretación y aplicación. En este curso de hermenéutica hemos querido defender el método histórico-gramatical. En la primera clase pues estudiamos el aspecto gramatical de la palabra de Dios y en la segunda clase vimos el factor histórico. Así que a la luz de todo lo aprendido, podemos comenzar a trabajar con los diversos géneros bíblicos, a saber, la narración, la ley, los profetas, los libros sapienciales, la poesía, los evangelios, los hechos, los profetas y el apocalipsis. Sin embargo, antes de estudiar varias técnicas para que nuestra lectura de dichos géneros dé fruto, hay que analizar varias preguntas fundamentales relacionadas con la interpretación y la aplicación del texto bíblico. Podemos extraer datos literarios y culturales del libro bíblico que estamos estudiando, pero la hermenéutica es más que recopilar información de forma mecánica. Conlleva un proceso de interpretación con la meta final de aplicar lo aprendido a nuestras vidas. Y de hecho, según el Campus 4.15, una de nuestras metas es que el estudiante obtenga una capacitación elemental en teología aplicada a la vida cristiana. En la cuarta y quinta clase vamos a estar viendo el Antiguo Testamento y en la sexta clase estaremos viendo el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar entonces en clases 4, 5 y 6, vamos a tener esta tercera clase para hablar sobre algunos principios tocantes a la interpretación y aplicación del texto. En esta tercera clase tenemos 4 puntos y son los siguientes. Punto 1. ¿Quién controla el significado del texto? ¿Quién controla el significado del texto? Número 2. La necesidad del método histórico-gramatical. La necesidad del método histórico-gramatical. Es el método que estamos defendiendo y proponiendo en este curso. 3. La necesidad de la teología bíblica. La necesidad de la teología bíblica. Y número 4, para acabar, ¿cómo aplicar un texto? Si nos da tiempo, os pondré 2 ejemplos y si no nos da tiempo, pues pondré un solo ejemplo de una aplicación de un texto bíblico. Depende de cómo vamos con el reloj. Repito rápidamente. 1. ¿Quién controla el significado del texto? 2. La necesidad del método histórico-gramatical. 3. La necesidad de la teología bíblica. Y número 4, cómo aplicar el texto bíblico. Y ya después de estas primeras 3 clases, podemos ya entrar a estudiar los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues empezamos entonces con una pregunta elemental. 1. ¿Quién controla el significado del texto bíblico? ¿Quién controla su significado? Bien, sorprendentemente, la época postmoderna en la cual estamos viviendo hace hincapié en el lector como el único creador del significado. Esto quiere decir que el lector puede dar el sentido que sea al texto que está leyendo. En nuestro libro de texto que voy a estar usando en clases 4, 5 y 6 es de Robert Plummer, Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Plummer dice lo siguiente: de acuerdo con este enfoque, incluso si el autor fuera a ponerse de pie y decir, eso no es lo que yo quise decir, el lector respondería, es decir, el lector postmoderno respondería, ¿a quién le importa lo que usted quiso decir? Este es el significado para mí. Esta clase de lectura postmoderna es muy peligrosa porque puede servir los intereses de un grupo ideológico que tiene la intención de torcer el texto con el fin de que el texto justifique su postura ideológica. El lector no controla el significado del texto, sino que lo descubre. Si tú, por ejemplo, preguntaras a un hombre, ¿cómo te llamas? Y él te contestara diciendo, yo tengo 50 años, es que él no te ha entendido bien. Tú has preguntado algo y tú, al ser el autor de la pregunta, estás determinando el significado de la pregunta. Por lo tanto, si su respuesta no cuadra con la intención de tu pregunta, evidentemente no te ha entendido bien. Tú, al ser el autor, tú determinas el significado de la pregunta y aplicamos la misma regla a la palabra de Dios. Son los autores los que determinan el significado y la intención de un determinado pasaje. Por ejemplo, si tú pasaras por una casa y vieras una señal que dijese, cuidado con el perro, tu interpretación subjetiva no cuenta para mucho. Si tú dijeras, bueno, esta señal para mí
significa que tengo que entrar en aquella casa y cuidar al perro que está ahí en el jardín y darle chuches, podrías acabar perdiendo tu vida. El autor del póster de la señal es quien determina el significado de dicha señal. Y tú entonces, como lector, tienes que pensar en la intención del autor, independientemente de tus gustos subjetivos. Si no creyésemos en la necesidad de descubrir la intención del autor, la comunicación nos sería imposible. ¿Cómo podríamos ser seres sociales sin tal intención? Esta misma clase de hermenéutica, si no existiesen pues intenciones ni significados, esta clase sería una pérdida de tiempo. Esta clase cobra sentido si yo, como profesor, el autor de esta clase, de esta lección, si yo tengo una intención a la hora de enseñaros, y si vosotros sois capaces de entender mi intención, esta clase será fructífera y podremos aprender de ella. Antes entonces de seguir con esta clase, con este primer punto, sería importante nombrar 4 objeciones contemporáneas a la teoría que estamos proponiendo. Es decir, que el autor determina el significado del texto. Plummer registra 4 acusaciones o 4 argumentos postmodernos que se emplean hoy en día en contra de esta perspectiva que estamos aquí defendiendo. Son las siguientes. 1. No podemos acceder a los pensamientos del autor. No podemos acceder a los pensamientos del autor. Argumento postmoderno número 2. La cosmovisión de un autor puede ser tan distante de la nuestra que no podemos comprender su significado. La cosmovisión de un autor puede ser tan distante de la nuestra que no podemos comprender su significado. Argumento número 3. Buscar el significado intencionado del autor hace que el documento sea irrelevante para los lectores actuales. Buscar el significado intencionado del autor hace que el documento sea irrelevante para los lectores actuales. Y argumento número 4. Delimitar el sentido a la intención consciente del autor humano es negar el origen divino de las Escrituras. Este cuarto argumento no es postmoderno. Delimitar el sentido a la intención consciente del autor es negar el origen divino de las Escrituras. Iremos refutando estos 4 argumentos uno por uno. Primer argumento. No podemos acceder a los pensamientos del autor. De nuevo, están usando este argumento para refutar la idea de que el autor es quien determina el significado de un determinado libro o un determinado pasaje. Entonces, el primer argumento, no podemos acceder a los pensamientos del autor. Bien, es cierto. No podemos acceder a los pensamientos del autor. De hecho, no podemos acceder a los pensamientos de nadie, ni siquiera a los pensamientos de nuestras esposas. No obstante, si mi mujer quiere expresarme o quiere que yo sepa cómo ella se siente, ¿cómo lo hace? Pues a través de sus palabras. Ella me da una revelación verbal y yo al prestar atención a su palabra entiendo lo que mi mujer me está diciendo. Ahora, yo no veo sus pensamientos. Yo no puedo meterme en su cerebro y luego descifrar los misterios de su mente. Pero a través de sus palabras tengo acceso al corazón de mi mujer. Y de la misma forma en la Biblia, ¿cómo podemos nosotros saber qué estaba en la mente de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Amós, de Moisés? Pues por medio de las palabras que nos han escrito. Las palabras de la Biblia sirven entonces como un puente eficaz entre nosotros y la mente del autor. Un ejemplo, Pablo dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No es difícil entender lo que Pablo está diciendo, aunque no tengamos acceso a los pensamientos de Pablo, a través de la palabra aquí escrita, vemos claramente que Pablo nos está diciendo que si tiene abundancia o si no tiene nada, él está feliz, está satisfecho en Cristo. Así que podemos llegar al pensamiento de Pablo por medio de sus palabras. Irónicamente, los pensadores postmodernos que emplean esta clase de argumento se olvidan de que este primer argumento obra en su contra. Porque todos los argumentos que nosotros usamos argumentos con una intención.
y usamos el argumento con la intención de defender nuestra postura. Así que, si los postmodernos nos dicen que no podemos pues usar la literatura bíblica para acceder a los pensamientos de los autores, los proponentes postmodernos de estas ideas tampoco deberían usar palabras para defender sus ideas tampoco. Es decir, se están disparando en el pie. A través de las palabras podemos tener acceso a los pensamientos que hay detrás de dichas palabras. Argumento número 2. La cosmovisión de un autor puede ser tan distante de la nuestra que no podemos comprender su significado. La cosmovisión de un autor puede ser tan distante de la nuestra que no podemos comprender su significado. De nuevo, recordad lo que acabo de deciros. Es un argumento y un argumento presupone intencionalidad. Pero si el postmoderno está negando el principio de intencionalidad de parte del autor, no pueden usar este argumento. Porque este segundo argumento también es un argumento de un autor y el autor determina la intención del argumento. Si ellos quieren decir que los argumentos no tienen ningún tipo de sentido de parte del autor, se están disparando en el pie. Pero bueno, vamos a procurar contestar al argumento, aunque sea un argumento contradictorio. Sí podemos superar la distancia histórica que hay entre nosotros y los lectores bíblicos haciendo hermenéutica. En la segunda clase estudiamos sobre el trasfondo histórico del autor y de los receptores y con todo lo que este proceso conlleva. Además, tenemos registros escritos que podemos consultar, como aquel que acabo de citaros en Filipenses 4, 11 al 12. Es muy fácil de entender. De hecho, el libro más antiguo de la Biblia, pensamos que es Job. Job dice lo siguiente. Yo voy a leeros simplemente los primeros 3 versos de Job y a ver si sois capaces de entender lo que este libro nos está diciendo. Dice los primeros 3 versos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas criadas. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. ¿Hay alguien aquí incapaz de entender lo que acabamos de leer? ¿Dónde vivía Job? En Uz. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¿Cuántas hijas? 3. Nombrar los 4 tipos de animales que poseía: ovejas, camellos, bueyes y asnas. Es decir, es un texto antiguo, arcaico según algunos, y hemos podido entender el texto perfectamente. Es cierto que sí, hay ciertas referencias culturales en la Biblia que, bueno, pueden costarnos más trabajo a la hora de entenderlas, pero en gran parte hay muchos pasajes que son de lectura fácil. El mensaje central de Job es que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre las aflicciones de sus siervos, y por lo tanto hacemos bien en confiar en Él. Otra posible manera de responder ante este segundo argumento es la respuesta que da Plummer. Y voy a citar a Plummer aquí textualmente. Él dice: lo que esta crítica no tiene en cuenta es la naturaleza común a todos los seres humanos. Como seres creados a imagen y semejanza de Dios, los humanos nunca son culturalmente tan diferentes entre sí que la comprensión sea imposible. Las culturas y los tiempos varían, pero el intelecto humano racional es capaz de percibir y explicar estas diferencias. Plummer lleva la razón. Nosotros seguimos teniendo la misma naturaleza que los hombres hace 2000 años, incluso en la época de Job, y por lo tanto pues nos encontramos con las mismas peleas, luchas, inquietudes que ellos. Por esta razón hay tanta gente que ama el libro de los Salmos. Salmos fue redactado hace 3000 años. No obstante, encontramos fortaleza, consuelo, alivio en los Salmos, porque podemos identificarnos con las inquietudes de los respectivos autores. Más allá del mundo bíblico, en palabras de César Vidal, él había estudiado el mundo de la literatura no cristiana de la Edad Antigua, y él dice lo siguiente: resulta conmovedor darse cuenta de hasta qué punto los antiguos egipcios o los sumerios sentían nuestras mismas pasiones, se formulaban las mismas preguntas y se entretenían con géneros literarios tan parecidos a los de uso actual. Sí, es verdad, hay una distancia histórica entre nosotros y los autores bíblicos, pero seguimos siendo los mismos seres humanos y por lo tanto podemos entender Filipenses 4 y podemos entender el libro de Job y el libro de los Salmos.
Tercer argumento. Buscar el significado intencionado del autor hace que el documento sea irrelevante para los lectores actuales. Buscar el significado del autor hace que el documento sea irrelevante. De nuevo, vuelvo a recalcar lo que he dicho en el primer punto y en el segundo punto. Aquí el postmoderno está usando un argumento. Y al usar un argumento, al ser el autor de un argumento, está presuponiendo intencionalidad. Así que, de nuevo, se está disparando en el pie. Respondería a este tercer argumento explicando que la hermenéutica y el método histórico-gramatical hacen que el texto sea relevante para el mundo moderno. La meta en la interpretación bíblica, en la hermenéutica, es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que, al descubrir la intención del autor en redactar una determinada frase, si descubrimos la intención del autor, podemos aplicar este mismo texto a los creyentes de hoy en día. Un ejemplo, Pedro, como os expliqué en la otra clase, escribió 1 de Pedro para 5 iglesias perseguidas. Él quiso edificar, consolar, bendecir, fortalecer a la iglesia perseguida. Así que, gracias a la intencionalidad de Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nosotros también en el siglo XXI podemos entonces dirigirnos a la iglesia perseguida con palabras de bendición, fortaleza, consuelo y ánimo en el Señor. Si el Espíritu Santo quiso levantar el ánimo de los creyentes en el primer siglo, seguramente tendría ganas de hacer lo mismo hoy en día. Así que la intencionalidad del autor no anula para nada la relevancia del texto, sino todo lo contrario. Y el cuarto argumento es delimitar el sentido a la intención del autor humano es negar el origen divino de las Escrituras. Bueno, este argumento no es una tesis ya secular como en el caso de los otros 3 argumentos, pero este argumento se utiliza en el campo de los estudios bíblicos. Si hacemos tanto hincapié en la intención del autor humano, ¿acaso no estamos negando la obra del Espíritu Santo de Dios en la inspiración del texto? Pues bueno, podríamos refutar este argumento diciendo que la Biblia es simultáneamente palabra de Dios y palabra de hombres. La respuesta básica es que no existe ninguna tensión entre el autor humano y el autor divino. Ya hemos explicado en otras clases que el Espíritu Santo es quien inspiró a los autores bíblicos para que redactasen las palabras de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 2:1, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, etc. Son las palabras de Pablo, pero simultáneamente son las palabras del Espíritu Santo. Juan Calvino, en sus comentarios a los libros bíblicos, es muy hermoso ver como en un mismo párrafo, Calvino empieza diciendo, aquí dice Pedro, y luego 2 líneas después dice, y aquí también dice el Espíritu Santo, intercambiando los nombres, Pedro, Espíritu Santo, haciendo justicia a la doble autoría de los escritos bíblicos. Así que conclusión de este primer punto. ¿Quién controla el significado del texto? La respuesta es el autor. El autor controla la intención y el significado del texto, no el lector. Por muy revolucionario que esto suene para nuestros oyentes posmodernos. El lector no puede dar un significado personal subjetivo a una señal de stop en la carretera, ni a una factura de 100 euros de parte de Endesa. Si no paramos donde el Estado dice stop y si no pagamos nuestra factura, nos llegarán multas. Y de la misma forma, si nos apartamos de la intencionalidad de los autores bíblicos y nos convertimos en creadores de significados, en vez de descubridores de significado, también nos llegarán multas espirituales. Lo que necesitamos hacer es meternos de nuevo en la piel, en las sandalias, en el lugar de los primeros autores y pensar qué es lo que ellos quieren decir a través de este texto. Tengamos cuidado con torcer el texto bíblico. Bien dice Satanás, ¿no? En la tentación de Cristo, tentando al Señor, torciendo el Salmo 91, dándole un sentido que no tenía el autor original. Tengamos cuidado, pues, porque Pedro nos dice que algunos hoy en día están torciendo las Escrituras para su propia perdición. 2 de Pedro 16. Así que, primer punto, ¿quién controla el significado de un texto? La respuesta es el autor. El autor controla el significado del texto. Yo sé que esto suena revolucionario, pero es clave para el método histórico-gramatical. Número 2.
La necesidad del método histórico-gramatical. La necesidad del método histórico-gramatical. Bien, ¿por qué entonces en este curso defendemos el método histórico-gramatical de la palabra de Dios? Aquí voy a daros 4 o 5 argumentos, 5 en total, y los primeros 2 argumentos son, son casi redundancias, ¿no? En primer lugar, creemos en la necesidad del método histórico-gramatical. En primer lugar, argumento 1, porque la Biblia es un libro gramatical. La Biblia es un libro gramatical. ¿Cómo podemos esperar entender el mensaje de un libro sin un buen estudio gramatical? La gramática nos ayuda a entender qué es lo que querían decirnos los autores bíblicos para poder interpretar las frases, los párrafos y los discursos de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la gramática, leer la sintaxis del pasaje para estudiar el asunto que está sobre la mesa. En cuanto a nuestra primera clase, ya os di 10 pautas en cuanto a cómo leer las oraciones de la Biblia, es decir, las frases. Vimos 10 cosas: causa-efecto, comparaciones, contrastes, conjunciones, figuras retóricas, lenguaje hiperbólico, es decir, exageración, listados, pronombres, repeticiones y sobre todo los verbos. Luego, en cuanto a los párrafos, os di 8 pautas, si os acordáis: acciones, o de Dios o de los hombres, cláusulas condicionales, declaraciones de propósito, diálogos, de lo general a lo específico, medios, preguntas, respuestas y tono. Y luego, en tercer lugar, vimos los discursos. Vimos 4 puntos clave ahí: conexiones entre párrafos, intercambios, pivotes y quiasmos. Así que estas herramientas gramaticales, lingüísticas, nos ayudan a entender la intención, el mensaje que el autor quería comunicarnos. Así que, primer argumento, defendemos el método histórico-gramatical porque la Biblia es un documento gramatical. Y el segundo argumento también es una simple redundancia. Creemos en la necesidad del método histórico-gramatical porque la Biblia es un libro histórico. La Biblia es un libro histórico. No aparece sin contexto. Es un libro contextual. Y dado que la Biblia es un libro histórico, el método histórico-gramatical resulta necesario. A grandes rasgos, el contexto de la Biblia es, hebreo, y hemos nombrado 5 asuntos clave en la segunda clase que podemos aplicar al estudio de la palabra en cuanto a su aspecto histórico. Y repito rápidamente lo que ya vimos en la segunda clase. 1. ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién es el autor? Número 2. ¿Quiénes son los receptores, los destinatarios del libro? Número 3. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando el autor escribió el libro? Es decir, el contexto situacional. 4. ¿Dónde sucede la acción en el libro? Es decir, los asuntos geográficos que nombramos. Y número 5. ¿Qué podemos aprender sobre los factores socioeconómicos, políticos y religiosos? Y os acordáis, en la segunda clase vimos 9 factores culturales sobre el libro de Jonás. Bien, tercer argumento. El método histórico-gramatical es un método objetivo. Esto es muy importante. El método histórico-gramatical es un método objetivo. Cuando digo objetivo, resalto esta palabra, este adjetivo, porque el gran peligro de la Iglesia Católica en la época medieval, la gran tentación fue caer en una lectura alegórica de la palabra de Dios. Una lectura 100% subjetiva, que dependía de las fantasías personales del intérprete bíblico. Y me imagino que algunos ya sabéis que en el catolicismo medieval predominaba lo que llamamos el significado cuádruple del texto bíblico. Es decir, ellos dividían todos los textos bíblicos según 4 criterios que son los siguientes. Cada texto, según el catolicismo, tenía un sentido literal, moral, espiritual y celestial o escatológico. Literal, moral, espiritual y celestial o escatológico. Y el ejemplo más famoso que sale en todos los libros de texto que tenemos es el ejemplo de Jerusalén. A nivel literal, Jerusalén es la ciudad de Jerusalén, que está ahí en Palestina hasta el día de hoy. Moralmente, Jerusalén representa, según el catolicismo medieval, el alma humana. 3. Espiritualmente, representa la iglesia cristiana del Nuevo Pacto, y escatológicamente, celestialmente, se refiere a la Nueva Jerusalén. Cito aquí a Plummer.
Este enfoque cuádruple de interpretación de la Biblia llegó a ser extenso y dado por supuesto. De hecho, mucha de la erudición bíblica en la época medieval no era verdadera exégesis, sino la catalogación de las interpretaciones hechas por los padres de la Iglesia sobre varios pasajes. La tradición de la Iglesia triunfó completamente sobre la primacía de las Escrituras. El problema con la lectura alegórica de la Biblia es que depende 100% de la creatividad humana. Ya no hay sumisión al texto bíblico, sino que nos convertimos en creadores de significados. Cuando Jueces 1:7, por ejemplo, dice que el rey pagano Adonibezek murió en Jerusalén, no tiene otro significado oculto. No está hablando sobre el milenio, ni sobre la marca de la bestia, ni sobre 666, ni nada del estilo. Nos está diciendo que un rey llamado Adonibezek literalmente murió en una ciudad literal llamada Jerusalén. No hace falta buscar otros significados ocultos que no están en el texto. Y gracias al Señor, lo que os expliqué en la primera clase, la reforma protestante fue antes que nada una revolución hermenéutica. Los grandes teólogos, Lutero, Calvino, Zwingli, Bullinger, Knox, volvieron al método histórico-gramatical. En palabras de Lutero, las interpretaciones alegóricas son, y aquí estoy citando a Lutero con su, tan diplomático, ¿no? Lutero con su vocabulario. Según Lutero, las interpretaciones alegóricas son tontas, lo dice Lutero, no lo digo yo, Lutero. Son tontas, disparates increíbles, absurdas e inútiles. Y él llegó a confesar autobiográficamente: cuando yo era joven, mis propios intentos de alegorizar tuvieron bastante éxito. Pero ahora pregunto, ¿no es esto una profanación de las Sagradas Escrituras? Y luego la segunda generación de la Reforma, el francés Calvino, el gran teólogo sistemático del protestantismo, Calvino por su parte dice: debemos tener una reverencia más profunda por las Escrituras en vez de concedernos a nosotros la libertad de ocultar su significado natural. Y de nuevo dice Calvino, es una audacia estrechamente vinculada con el sacrilegio convertir temerariamente las Escrituras en todo lo que queremos, para complacer nuestras fantasías como si fuera un deporte, que es lo que hicieron muchos en los tiempos antiguos. Calvino está pensando en toda la tradición de la Iglesia Católica. Con estas citas, pues, podemos apreciar el gran celo de los reformadores. Querían redescubrir el mensaje, el eje central de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Mediante el método histórico-gramatical. Ya que es un método objetivo, un método no basado en la fertilidad de la imaginación humana, el avivamiento del método de la lectura histórico-gramatical produjo una lectura más sobria y menos arrogante del texto sagrado. Lo que tenemos que hacer entonces es interpretar los textos conforme a la lectura histórico-gramatical. Por ejemplo, si vamos a estudiar un pasaje que habla sobre la narración histórica, leemos este pasaje según las reglas que se erigen en el género de narración. Si vamos a leer un pasaje poético, tenemos que interpretar este pasaje de acuerdo a las reglas de la poesía. Si vamos a estudiar literatura apocalíptica, es muy simbólica, tenemos que interpretar esta lectura de acuerdo a sus reglas literarias. Algunos, sin embargo, en esos días están defendiendo a ultranza el método alegórico, citando Gálatas 4, versículo 24. Porque ahí es cierto que Pablo emplea lenguaje alegórico, aludiendo al antiguo pacto y al nuevo, a través de los ejemplos de Agar y Sara. No obstante, tenemos tres respuestas ante este argumento. En primer lugar, hay una gran diferencia entre Pablo y nosotros. Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No somos Pablo, no disfrutamos de la inspiración divina cuando escribimos. Así que en primer lugar, recordad que Pablo fue inspirado por el Espíritu cuando redactó la alegoría en Gálatas 4:24. Número 2. Los defensores del método alegórico hacen bien en citar la alegoría de Gálatas 4, pero tienen que ser honestos y reconocer que es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se emplea semejante alegoría. El resto de los autores del Nuevo Testamento no usaron el Antiguo Testamento de esta manera. No especulan en cuanto a sentidos ocultos desconocidos por los autores originales. Y Pablo hace esto en una sola ocasión. Así que primeramente Pablo es inspirado por el Espíritu. 2, lo hace en una sola ocasión. Y número 3, lo más importante,
Pablo en Gálatas 4 nos dice que está hablando figurativamente. Pablo nos lo dice en el texto en sí. Nos dice que está usando una alegoría. En palabras de Plummer, Pablo no pretende estar interpretando estos textos del Antiguo Testamento, sino que admite abiertamente que está ofreciendo una reflexión homilética que él clasifica explícitamente como figurativa. En suma, las palabras de Dios fueran inspiradas por el Espíritu Santo. Se utiliza una alegoría en Gálatas 4:24 y el mismo apóstol, cuando hace esta clase de lectura alegórica, nos lo dice explícitamente. Así que tengamos cuidado, de nuevo, repito lo que dije en la primera clase, con lecturas alegóricas de pasajes bíblicos. Tristemente, en muchos círculos estamos más bien recibiendo la palabra de Dios a través de lecturas alegóricas, y la gente ahora puede de un determinado pasaje crear un significado totalmente nuevo que no está ahí. Tenemos que tener mucho cuidado con incluso la hiperespiritualización que está dando en algunos círculos, incluso no neopentecostales que hemos experimentado. Están haciéndonos volver a una lectura alegórica, no siendo fieles a la lectura histórico-gramatical. Cuarto argumento, ¿por qué defendemos el método histórico-gramatical? Número 4, porque es un método inductivo. Es un método inductivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un método inductivo no, ¿cómo decirlo? No coloca sobre la Biblia una camisa de fuerza alegórica o ideológica, sino que un método inductivo estudia el pasaje, hace exégesis y extrae principios del pasaje en sí. En palabras de Pedro Puigvert, en su libro Cómo conocer la Biblia, él dice: este método propone la consideración de un pasaje bíblico al que sometemos a investigación con el objeto de sacar una conclusión general de la lectura. El método inductivo no predetermina ni prejuzga la investigación, sino que permite llegar a las propias conclusiones. Así que la lectura histórico-gramatical nos libra de la tentación de imponer a las escrituras una idea ideológica nuestra que no está ahí en el texto bíblico. En este sentido, el método histórico-gramatical nos ayuda mucho porque es inductivo, extrae del pasaje lo que está allí. Y número 5, para acabar este segundo punto, primero, defendemos el método histórico-gramatical porque la Biblia es un libro gramatical. 2, porque es un libro histórico. 3, porque es un método objetivo, no subjetivo, como en el caso de la lectura alegórica del catolicismo. 4, es un método inductivo. Y número 5, bueno, básicamente porque es el método más fiel que hay. No hay otra lectura de la Biblia tan fiel como la lectura histórico-gramatical. Cualquier otro método hermenéutico que hay hoy en día, sea el marxista, el existencialista, el feminista, el liberacionista, siempre acaba convirtiendo las escrituras en un lecho de Procusto, cerrando las partes de la Biblia que sobresalen o estirando las partes que no encajan bien en una determinada filosofía humana. En términos de Cristo, invalidando así la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Marcos 7:13. Así que defendemos el método histórico-gramatical porque la Biblia es gramatical, la Biblia es histórica, es un método objetivo, es inductivo y es la lectura más fiel que hay hoy en día. Punto número 3. La necesidad de la teología bíblica. La necesidad de la teología bíblica. Entiendo que en este curso del Campus 415 vais a estar viendo la asignatura en sí, teología bíblica, pero un par de pautas que nos ayudan a apreciar esta hermosa asignatura. A nivel particular, entonces, empleamos el método histórico-gramatical a nivel inductivo, a nivel particular, concreto. Pero dentro de este movimiento de hermenéutica bíblica, nos movemos dentro de un marco más general. Es decir, el marco de la teología bíblica. Así que hacemos la lectura histórico-gramatical dentro del marco de la teología bíblica. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es la teología bíblica? Pues os cito las palabras de nuestro querido hermano Xavi Pérez Patiño. Es
la herramienta interpretativa que reconoce a la persona del Señor Jesucristo como el centro de las Escrituras y el desarrollo de su gran obra redentora como la metanarrativa argumental que cohesiona todas sus partes y da sentido al conjunto. Es decir, la teología bíblica se trata de leer la Biblia, creer que la Biblia tiene una sola unidad con su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Es decir, el Nuevo Testamento no es la única parte de la Biblia que nos habla sobre el Señor Jesucristo. La ley nos habla de Cristo, los profetas nos hablan de Cristo y los salmos nos hablan de la persona y de la obra de Jesucristo. Así que en la teología bíblica lo que queremos hacer es ver cómo cada texto bíblico se relaciona con el Señor Jesucristo. Y esta convicción tocante a la teología bíblica cree que la Biblia es una narrativa perfecta que comunica un mensaje coherente y consistente. Así que la teología bíblica encuentra su razón de ser en la persona del Señor Jesucristo. Y la teología bíblica es una presuposición ya cristiana. Uno puede utilizar el método histórico-gramatical a la hora de estudiar la Biblia y aún así no ser un cristiano. Repito, uno puede usar el método histórico-gramatical sin ser creyente. Pero uno no puede usar la teología bíblica sin ser creyente. Porque la teología bíblica conlleva presuposiciones cristianas. Y tiene tres convicciones axiomáticas, que son las siguientes. 1. La Biblia es un solo libro. 2. Con un solo autor. 3. Con un tema supremo. La Biblia es un solo libro, con un solo autor, con un tema supremo. Son tres presuposiciones cristianas. Es un solo libro con un solo autor porque el autor es el Espíritu Santo de Dios. Es una presuposición cristiana, no pagana. Y número 3, el tema supremo de la Biblia es la persona, la obra, la gloria del Señor Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de Él. Si no me creéis, os voy a dar 3 ejemplos. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Cristo les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras del Antiguo Testamento. Número 2, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que yo os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. El Antiguo Testamento nos predica acerca del Señor Jesucristo. Tercer texto. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, del Señor Jesucristo. Así que el Nuevo Testamento no es la única parte de la Biblia que nos habla del Señor, sino también el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos leer, por ejemplo, el Salmo 22, Isaías 53, sin pensar en Cristo? Bien decía Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego pensemos en un momento, ¿no? Por un momento, ¿cómo predicaban los primeros creyentes en el primer siglo? Pues citando el Antiguo Testamento, diciendo que Cristo era el cumplimiento de las Escrituras judías. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, Pedro cita 2 pasajes que tienen que ver con el Señor Jesucristo. En Hechos 2:25 dice Pedro: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es decir, es una cita textual del Salmo 16, del 8 al 11. Pedro usa el Antiguo Testamento para señalar, apuntar hacia Jesucristo. Y el otro pasaje es la cita en Hechos 2:34. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es una cita textual del verso más citado en el Nuevo Testamento, Salmo 110, versículo 1. Pedro utiliza el Antiguo Testamento para apuntar hacia el Salvador Jesús. Así que, para entender el Antiguo Testamento correctamente, hay que leerlo a la luz del Señor Jesucristo. En palabras de Vaughan Roberts, la Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal, el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Si no vemos a Cristo en nuestro pasaje,
explícitamente sí podemos encontrar huellas o principios que nos llevan hacia su evangelio. De nuevo, la mejor forma de enseñar este principio es a través de una ilustración. Os voy a citar un pasaje. 1 Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Dónde vemos a Jesucristo en este pasaje? Bueno, a primera vista no vemos a Cristo en el pasaje, porque es un mandato ético. Hospedaos los unos a los otros. Pero tenemos que investigar, tenemos que pensar, tenemos que esforzarnos. Creemos en la teología bíblica. Primeramente podemos decir que 1 de Pedro 4:9 es un mandato ético ¿para quiénes? Para los creyentes, para los que han abrazado el evangelio del Señor Jesucristo. Pedro no empieza su carta dándonos mandatos éticos, sino que arranca predicándonos el evangelio del reino de Dios. Así que podemos decir que este mandato va dirigido a aquellos que ya están en el Señor Jesucristo. De esta forma llevamos a nuestros oyentes hacia la gracia de Dios revelada en la faz de Cristo. Y una segunda observación también que podemos hacer es citar Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Cristo va a la casa del Padre para preparar un lugar, una morada para nosotros. Y de la misma forma nosotros, ya que somos de Cristo y queremos ser un reflejo de su amor, de su evangelio en cierto sentido en el mundo, nosotros también abrimos la puerta de nuestro hogar para nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Así que, con un texto incluso ético, como 1 de Pedro 4:9, podemos llevar a nuestros hermanos hacia la gloria del evangelio de Jesucristo. El peligro es coger 1 Pedro 4:9 y luego predicar el texto de forma legalista, que tenemos que hospedarnos sí o sí, y luego no llevamos a la gente hacia la dulzura del evangelio. En palabras de nuestro hermano Sugel Michelin, mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios sobre la base redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Así que una persona podría subir al púlpito y predicar 1 de Pedro 4:9 de manera legalista o de manera cristocéntrica. ¿Cómo vamos a predicar cristocéntricamente? Estudiar la Biblia cristocéntricamente con teología bíblica, procurando ver a Cristo en todos los pasajes de la Biblia. La siguiente cita es de Edmund Clowney. Es una cita que tiene que ver con la predicación, pero se podría aplicar también a la tarea de la hermenéutica y la teología bíblica. Dice Clowney: predicar a Cristo cuando predicamos del Antiguo Testamento significa que no predicamos sermones de sinagoga. No prediquemos sermones de sinagoga, sino sermones que tienen en cuenta toda la historia de la redención y su cumplimiento en Cristo. Ver el texto en relación a Cristo es verlo en su contexto más amplio, el contexto del propósito de Dios en la revelación. Sin esta hermenéutica cristológica no podemos hacer hermenéutica cristiana. Somos simples intérpretes, pero no intérpretes cristianos. Antes de pasar entonces al cuarto punto de esta clase para acabar, clase número 3, pensando en el tema de cómo aplicar un pasaje a nuestras vidas, quisiera acabar con una buena visión panorámica de la Biblia presentada por nuestro hermano Vaughan Roberts en su libro El Gran Panorama Divino. Y Vaughan Roberts desarrolla este patrón de lectura a la luz de la teología bíblica. Él piensa que toda la Biblia gira en torno al tema del reino, el tema del reino de Dios. Y él encuentra 5 puntos en el Antiguo Pacto y 3 en el Nuevo. Vamos a ir rápidamente. En cuanto al Antiguo Pacto, empezamos con el patrón del reino. Primer punto, el patrón del reino. Es decir, tenemos a Adán, a Eva, en el huerto, sujetos a la voluntad de Dios en obediencia. Estamos con un patrón del reino. Segundo punto, el reino perdido. Infelizmente, nuestros primeros padres desobedecieron la voluntad de Dios, haciendo caso a la serpiente y por lo tanto cayeron bajo su santo juicio, siendo excomulgados del Edén. El reino fue perdido. Pero gracias a Dios, en tercer lugar, tenemos el reino prometido. Ya tenemos el protoevangelio en Génesis 3:15, la promesa de Dios, en cuanto a la simiente de la mujer que iba a acabar con la serpiente, pero más concretamente en el llamamiento de Abraham. A través de la simiente de Abraham, Dios iba a restablecer su reino y bendecir a todas las naciones de la tierra. Una vez más, Jesucristo es la simiente de Abraham, es la simiente de Eva, y a través de nuestra fe en Cristo, entendemos esta profecía antiguo testamentaria.
Número 4, tenemos el reino parcial. El reino parcial. El reino se realiza de forma parcial en la nación de Israel, salen de la tierra de Egipto, adoran a Dios en la tierra de Canaán, pero como en el caso del Edén, prevalece el pecado, la desobediencia, y la nación acaba dividiéndose en dos partes, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. La triste historia se repite y por lo tanto, ¿qué pasa? Excomulgación. De la misma forma que Adán y Eva fueron excomulgados del Edén, el pueblo de Israel es excomulgado de la tierra y se encuentran en el cautiverio. Y número 5, Antiguo Testamento, tenemos el reino profetizado. El reino profetizado. Estando en el exilio, Dios promete la restauración de su reino por medio de sus profetas. Y cuando los israelitas regresen del cautiverio, el Antiguo Testamento termina en la espera de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. ¿Quién es este rey esperado? El rey profetizado ya en el huerto del Edén, el rey profetizado a Abraham. Todo gira en torno al Señor Jesucristo. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos 3 puntos tocantes al reino. Primero, el 6º punto de esta lista de Von Roberts, el reino presente. Dice Jesús en Mateo 12, versículo 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. En palabras de Orígenes, Él es el auto basilea, es decir, el reino en sí mismo, el reino personificado. Dice a Juan el Bautista, Cristo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquellos sucesos milagrosos eran la confirmación de la profecía de Isaías 35 tocante al reino de Dios. En Cristo el reino de Dios se ha hecho presente. Luego, 6º punto, tenemos el reino proclamado. Después de la muerte expiatoria, resurrección literal de Cristo y su ascensión a la diestra del Padre, Cristo envía a los suyos a predicar el evangelio por todas las naciones. Después del día de Pentecostés, la iglesia evangeliza, hace obra misionera y hasta el día de hoy seguimos predicando la palabra sin cesar. Y punto número 8, bendito sea el Señor, el reino perfeccionado. El reino perfeccionado. Las Escrituras terminan con una promesa, un nuevo paraíso en la presencia de Dios. Sin embargo, a diferencia del Edén, no habrá más pecado en el reino eterno de Dios. Los impíos serán castigados eternamente y los que son de Cristo disfrutarán una vez más de andar en perfecta comunión con Dios, en gozosa sumisión a su santa palabra. En palabras de Roberts, el libro de Apocalipsis describe un reino plenamente restaurado. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de la bendición de Dios. Nada podrá estropear este final feliz. La hermenéutica bíblica, pues, gira en torno a la teología bíblica. Y podemos ver a Cristo en todas las partes de la Biblia, desde el Edén hasta el nuevo Edén en la edad venidera. Cristo es el eje de nuestra hermenéutica. Así que a nivel concreto, particular, usamos el método histórico-gramatical, pero dentro de este espíritu, este marco más general de teología bíblica. Y bueno, para acabar esta clase, ¿cómo podemos entonces aplicar un texto? Y después pues, de esta tercera clase ya entramos en clases 4, 5 y 6, trabajando ya directamente con el texto bíblico. ¿Cómo podemos aplicar un texto bíblico a nuestras vidas? Si nos da tiempo, haremos 2 ejemplos. Si no nos da tiempo, solamente haremos 1. Llegamos al 4º punto, pues, ¿cómo aplicar un texto bíblico? En la primera lección definimos la hermenéutica como la ciencia de la interpretación. Pero la aplicación no es una ciencia. La aplicación es un arte. La hermenéutica es una ciencia, porque hay reglas fijas que tenemos que obedecer. Pero la aplicación, sin embargo, es más difícil de sujetar a reglas preescritas, por así decirlo. Hay una regla que sí os voy a mencionar, que es una regla ya científica, por así decirlo. Pero en gran parte la aplicación depende, en cierto sentido, del intérprete. De ahí la necesidad de un lector espiritual. Por esta razón es muy importante que como lectores de la Biblia, que cultivemos nuestra vida de oración al Señor, que seamos gente humilde, sumisa, obediente a la palabra de Dios, saturada de la presencia de Dios.
Es difícil entonces ofrecer pautas sobre cómo aplicar un texto bíblico porque en gran parte depende del intérprete en sí. De ahí la necesidad de espiritualidad en el hermeneuta, en el intérprete de la Biblia. Bien decía Martín Lutero, ningún hombre entiende siquiera una jota de las Escrituras a no ser que tenga el Espíritu Santo de Dios. Pues, amén. Y decía Calvino, es necesario que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo. Es decir, si queremos interpretar la Biblia y aplicar la Biblia, hace falta tener pues el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. La interpretación entonces sin aplicación es inútil y la aplicación sin interpretación es ciega. La única regla científica que tendríamos que pues, tener en cuenta a la hora de aplicar un determinado texto bíblico es que la aplicación tiene que ser fiel al significado original que encierra el texto. Repito, la aplicación tiene que ser fiel al significado original que encierra el texto. Por ejemplo, no podemos tirarnos de un avión sin paracaídas gritando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, porque la aplicación no está siendo fiel a la intención original del pasaje. Es una clara violación, es un abuso del texto bíblico. Lo que vamos a hacer entonces es ver un primer ejemplo. Si tardamos, pues solamente daremos un ejemplo. Si tenemos tiempo, hacemos un segundo ejemplo. Primer ejemplo, os animo en casa a leer el pasaje de 2 de Samuel 24, del 10 al 25. 2 de Samuel 24, del 10 al 25. Un pasaje del Antiguo Testamento. Bueno, contexto. Haré una breve explicación del contexto, unas pautas tocantes pues, al contenido de la lectura y luego una aplicación final para que veáis cómo esto funciona. En primer lugar, contexto de 2 de Samuel 24, del 10 al 25. Pues bien, los últimos 4 capítulos de 2 de Samuel son una especie de resumen del reinado de David. Los 4 capítulos constituyen una unidad literaria y están divididos, estos 4 capítulos, en 6 secciones distintas. La primera sección y la sexta describen la ira de Dios contra Israel. La segunda sección y la quinta son narraciones de guerra y la tercera y la cuarta son cánticos. Es una especie de quiasmo hebreo que explicamos en la primera clase, donde la primera línea corresponde con la sexta, la segunda con la quinta, la tercera con la cuarta y así sucesivamente. Bien, vamos a dividir nuestro texto, 2 de Samuel 24, de 10 a 25, en 3 puntos breves. Primer punto, confesión. Segundo punto, confrontación. Y tercer punto, cesación. Así que primer punto, confesión, este es el versículo 10. Segundo punto, confrontación, versículos 11 al 14. Y tercer punto, cesación, versículos 15 al 25. Primero, confesión. Empezamos con la confesión de pecado de David por el censo que había realizado. ¿Qué había de pecaminoso en el censo de David? Bueno, es como si el rey David quisiera contar los miembros de su iglesia. Muy sutilmente, podría haber estado cometiendo 2 grandes pecados. Primero, pensar que la nación de Israel era suya y no del Señor. Y segundo, confiar en los números y no en el cuidado pastoral del Señor. El Espíritu golpeó al rey y David dice en el versículo 10, oh Señor, he pecado gravemente por haber hecho esto. Oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho neciamente. Aquí tenemos la confesión, versículo 10. Pasamos al segundo punto, confrontación, versículos 11 al 14. Dios vio la perversidad que había en el corazón de su hijo. Claro, él amaba a David, pero David estaba en pecado. Y Dios envía al profeta Gad para confrontar al rey. Dios iba a enviar un castigo a la vida de David por él haber confiado en los números. Y Dios le da 3 opciones. O 7 años de hambre, o 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de peste. Eso está en el versículo 13. David había confesado su pecado, no obstante el andar en la carne conlleva ciertas consecuencias. Sucedió lo mismo en la vida de David en el caso de Betsabé. David se acuesta con ella, tienen un hijo ilegítimo y luego el niño muere. David no perdió su salvación por haber contado el ejército de Israel, no perdió su salvación por haberse metido en la cama con Betsabé, pero sí hubo,
consecuencias por su pecado, porque la palabra nos dice, Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. David fue disciplinado, no perdió su salvación, pero sí fue disciplinado. Y David entonces, ante la elección de Gad, escoge la tercera opción diciendo en el versículo 14, caigamos en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David entonces aquí demuestra su fe en el Señor, en su cuidado pastoral, confesando que Dios es infinitamente más misericordioso que los hombres. No obstante, observad cómo la misericordia de Dios no anula el castigo. Dios castiga y sigue siendo misericordioso. La visión humanista de Dios en el siglo XXI miente cuando nos dice que estas dos realidades son contradictorias. Si Dios es misericordioso, no puede castigarnos. Es falso, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Y tercer punto de este, breve párrafo, cesación del versículo 15 al 25. Cesación. Por el pecado de David se mueren 70.000 israelitas. 70.000. De forma parecida en el Edén, peca un solo hombre y muere toda su descendencia. 70.000 personas perecen. Es decir, Dios le está diciendo a David, no se trata de números, no se trata de tener 70.000 soldados o más de 70.000 soldados. A diferencia del rey Saúl, David vuelve a confesar su pecado intercediendo por el pueblo, diciendo en el versículo 17, yo pequé. Hice la maldad yo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano, Señor, se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David sabía que la justicia de Dios se tenía que cumplir sí o sí, y pidió que la ira de Dios fuera derramada sobre su familia, la casa real. Dios entonces responde por medio de Gad diciendo que la plaga cesaría en cuanto David levantara un altar en la era de un tal Araúna, o Ornán, en Primera de Crónicas 21:15. Tiene dos nombres, Araúna o Ornán. ¿Por qué ahí? Pues precisamente ahí en esta era, posteriormente en los días de Salomón, ahí se iba a levantar el templo al Señor, el lugar escogido por Dios. Es decir, sacrificar ahí fue un acto profético del templo venidero. Araúna, como varón de Dios, quería regalar la tierra al rey David, pero David insistía en comprarla. Dice, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cueste nada. En el versículo 24. David entonces compra la tierra, edifica el altar profético y acaba el pasaje diciéndonos en el versículo 25, David sacrificó holocaustos, ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cesó la plaga gracias a la sangre derramada, a la intercesión y a la confesión de pecado. Bien, un pasaje breve, un párrafo. ¿Cómo podemos entonces aplicar este texto a nuestras vidas siendo fieles a lo que está aquí escrito en blanco y negro? Primera palabra de aplicación, confiesa tus pecados. Confiesa tu pecado. La marca de un corazón espiritual es confesión. Una persona endurecida siempre se justifica a sí misma. Se autojustifica, no confiesa sus pecados. Y aquí vemos un contraste entre David y Saúl. Saúl nunca quería confesar su pecado, pero David enseguida se echa para atrás confesando su pecado. David se aleja de la autojustificación y Saúl siempre pone pegas. Es cierto que todos los hijos de Adán se justifican a sí mismos, creen que irán al cielo porque muy en el fondo son buenas personas. Es el evangelio de la autojustificación. Y lo peligroso es cuando este mismo espíritu empieza a manifestarse entre la comunidad de los redimidos. Un cristiano verdadero es pronto para reconocer y confesar sus pecados, incluso los hermanos ancianos, incluso los diáconos de la iglesia. La falta de confesión es una muestra terrible de orgullo y por esta razón tenemos que dedicar tiempo a la confesión pública en nuestras oraciones, incluso con hermanos en la fe. No queremos entonces que la gente piense mal de nosotros y por eso no queremos confesar nuestros pecados. Lo que necesitamos hacer pues es ser honestos, confesar nuestros pecados, reconociendo que nuestro Padre es sumamente misericordioso como en el caso de David. Así que la primera aplicación sería confiesa tus pecados. Es una lectura fiel a lo que el pasaje nos está diciendo. Segunda aplicación, también fiel a lo que hemos leído, hay consecuencias por el pecado. Hay consecuencias por el pecado. El pecado siempre conlleva consecuencias nefastas. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado.
Seguramente la mayoría de los israelitas no sabía que David estaba andando en la carne al contar el tamaño del ejército de Israel. No obstante, Dios sí vio la perversidad que había en el corazón de su hijo. En otras palabras, es fácil engañar a la gente, es fácil engañar al pastor, es fácil engañar a los hermanos de la iglesia, pero no podemos engañar a Dios. Si solamente nos comportamos de forma santa los domingos en el culto y luego pasamos el resto de la semana viviendo como si fuéramos demonios, estamos engañando al Señor. Así que Pablo dice incluso que algunos, por haber tomado la Santa Cena de forma indigna, dice en 1 Corintios 11:30, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Que tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio cristiano. Reconocer que tenemos que andar en consecuencia con las exigencias de la santidad de la palabra y que si andamos en pecado habrá consecuencias, porque Dios disciplina a sus hijos. Como en el caso de los corintios, como en el caso de David, no perdemos la salvación cuando pecamos, pero sí es cierto que habrá consecuencias por nuestro pecado. Así que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. No estamos aquí para, jugar con la iglesia, por así decirlo. Así que en primer lugar, confiesa tus pecados. Número 2, reconoce que habrá consecuencias por nuestros pecados. Observación número 3. La disciplina y el amor andan juntos. Yo sé que también en nuestra época esto suena ya también muy contracultural y revolucionario. La disciplina y el amor andan juntos. La manifestación más clara de la idolatría en el siglo XXI se encuentra en la iglesia con el Dios humanista, el Dios que no corrige, el Dios que no reprende, el Dios que no disciplina, el Dios que no azota, el Dios que no castiga. Si no creemos en un Dios que reprende, en un Dios que corrige, no creemos en el Dios de las Sagradas Escrituras. E incluso hay padres cristianos hoy en día que se creen tan buenos y tan dulces que no se atreven a disciplinar a sus hijos. Es un acto de crueldad no disciplinar a nuestros niños. Es un acto de idolatría no creer en un Dios que disciplina. Como vemos en nuestro pasaje, la misericordia de Dios y la disciplina de Dios andan juntas, unidas, y Dios disciplina a los que ama. Así que sí, creemos en un Dios de amor, amén, de gracia, amén, de misericordia, amén, pero también creemos en un Dios de justicia, de rectitud, de santidad. Creemos en el Dios tal cual está revelado en las Sagradas Escrituras, no en una deidad descafeinada e inventada en nuestra generación. Y ahora una cuarta aplicación para acabar. Y aquí entra ya la teología bíblica, para que veáis aquí el salto. Y pues acabaremos pues con este ejemplo. Cuarta aplicación. Da gracias a Dios por Jesucristo. Da gracias a Dios por Jesucristo. Alaba al Señor por Jesucristo en base a lo leído. Él es la era de Araúna. Él es la tierra escogida por Dios y es por su sangre derramada en el altar de la cruz y su intercesión sacerdotal. Gracias a esto podemos tener acceso al Señor. Y por esta razón, si vamos a orar a Dios como congregación, tenemos acceso a Dios por medio del mérito del nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros, al ser tan plagados de pecado, tan plagados de autojusticia, ¿cómo podría Dios hacernos caso si no fuera por el perfecto y glorioso mérito del Señor Jesucristo? Gracias a su sangre podemos alabar a Dios con labios redimidos. Gracias a su intercesión podemos presentar nuestras súplicas delante del Padre, como vemos en este pasaje. Gracias a la obra expiatoria, propiciatoria de Cristo, podemos confesar nuestros pecados, sabiendo que Él tendrá misericordia de nosotros. Exaltado sea el nombre de Cristo y exaltado sea el Padre por habernos enviado a Jesucristo, el cumplimiento de todas estas sombras que vemos en el Antiguo Testamento. Así que, de un solo párrafo, hemos podido sacar 4 aplicaciones que son fieles al sentido del texto. Y a lo mejor tú en casa, trabajando el mismo texto, podrás tal vez ver otras aplicaciones que serían legítimas también. Hemos visto en primer lugar que tenemos que confesar nuestros pecados. 2, hay consecuencias por el pecado. 3, la disciplina y el amor andan juntos. Y número 4, damos gracias a Dios por Jesucristo. Él es la era de Araúna. Al ser derramado su sangre, ahora tenemos el perdón de Dios, hay restauración, porque Él es la tierra escogida. Pues muy bien,
Acabamos esta clase entonces con una breve recapitulación y luego en clase número 4 empezamos ya a trabajar con el texto del Antiguo Testamento. Hoy hemos visto 4 puntos. Primero, ¿quién controla el significado del texto? La respuesta es el autor, no el lector, el autor. Número 2, hemos defendido la necesidad del método histórico-gramatical, citando 5 argumentos, porque la Biblia es un libro gramatical, porque la Biblia es un libro histórico, porque es un método objetivo, es inductivo y es el mejor método que hay. Número 3, hemos visto la necesidad de la teología bíblica, es decir, leer la Biblia como si fuera un solo libro, con un solo autor y un tema central, a saber, Jesucristo. Hemos visto a Jesucristo ahora mismo en 2 Samuel capítulo 24. Y número 4, ¿cómo podemos aplicar un texto? Pues podemos aplicar un texto, tenemos un arte, necesitamos ahí tener una vida espiritual para estar en sintonía con el Señor, estar también en una buena iglesia que nos puede instruir a leer bien la palabra de Dios. Y la única regla científica sería aquí que siempre tenemos que sacar aplicaciones que son fieles a la intención del autor en escribir el párrafo. Y bueno, hemos sacado 4 principios de 2 Samuel 24. Así que bien, nos veremos ahora en clase número 4, trabajando ya con 3 géneros literarios del Antiguo Testamento, narración, ley y poesía. Nos vemos ahora en la 4ª clase y gracias por vuestra atención. Okay, hasta luego.